online nos obliga en realidad a ser más puntuales con los contenidos, a tener una mejor preparación, un mejor diseño de lo que queremos como curso. Obviamente en un curso que dura, digamos, en verano, 6 semanas o 12 semanas en un periodo normal, pues tiene minutos, horas contadas, ¿no? Así que esto nos ha permitido programar mejor los tiempos, los contenidos, las evaluaciones, o sea, qué cosas se ve en cada clase de manera así puntual. Y esto porque, pues, no nos vemos con los estudiantes, ¿no? O sea, nos vemos a través de aplicaciones como Zoom o Teams en algunos casos, o Adobe Connect también, eh, pues nos vemos por otras razones, ¿no? El trabajo del estudiante, lo que antiguamente llamábamos tarea para la casa, se concentra en un momento de exploración personal con contenidos que debían estar sumamente cuidados. Y es aquí cuando el profesor de lengua, sobre todo, digamos, la persona que está a cargo de un curso, pues tiene que convertirse en una especie de curador virtual, de curador pedagógico. Entonces, no solamente es enseñar en el momento, estar en el momento de la relación de la transmisión de conocimiento, sino eh, pasarse largo tiempo para preparar ese curso. De ahí la palabra que se me ha venido así a la cabeza, ¿no? De curador online, ¿no? Em, y también durante el curso, pues pasar a ser un verdadero administrador del curso. Una administración online que requiere pues otro tipo de trabajo, como es el trabajo de programación de evaluaciones, quizzes, excepciones, contabilidad de puntos, preparación de notas finales. Como ven, todo esto nos lleva a hablar del nuevo rol del profesor de lenguas, no solamente de español. Me imagino que es el caso de ustedes, si enseñaron en verano, pues más o menos creo que compartimos la misma experiencia. Eh, hay todo un debate en torno a lo que se ha convertido el curso online, ¿no? En primer lugar, estamos hablando aquí en la Universidad de Ottawa, ¿no? De dos conceptos, o sea, en realidad dos palabras que ya estaban por ahí desde siempre. En realidad hablamos de la relación sincrónica y la relación asincrónica, ¿no? Lo que tradicionalmente llamábamos el curso como tal en clase, lo sincrónico, y lo asincrónico pues es la tarea para la casa, ¿no? Eh, Hubo mucha confusión al principio porque muchos entendíamos que el curso simplemente se ponía en nuestra plataforma, que es Brightspace, se lo ponía ahí y bueno, y cada estudiante entraba cuando quería, ¿no? Bueno, ese es un formato, el cual se llama asincrónico. Y bueno, otros no, que reclamaban más bien la relación directa a través de una videoconferencia, ¿no? Eh, pues hemos estado operando con una combinación de ambas posibilidades y es ahí que hemos diseñado y lo tenemos todo controlado para lo que es asincrónico, ¿no? Todo lo que es ejercicios gramaticales, lecturas, audios, en fin, eh, cualquier, digamos, cualquier contenido que se pueda controlar de manera objetiva, lo hemos puesto ahí. Ahora, la gran pregunta era, bueno, si separamos todo esto, ¿qué hacemos en esta clase virtual, no? ¿Para qué asistimos? ¿Para qué exigimos que los estudiantes estén ahí presentes? Ahí tenemos colegas que son muy militares, ¿no? Con la puntualidad, con la asistencia, ¿no? Y al final la pregunta es eso, ¿no? ¿Para qué tenemos que asistir
a esta clase, ya sea virtual o ya sea física, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahí que no puede hacerlo, que no puede hacerlo la máquina, ¿no? Fíjense que como coordinador yo llevo en este puesto ya 13 años. Y en todos estos años, compañías privadas de diferentes países, pero generalmente Estados Unidos, me han propuesto instalar en nuestra plataforma el curso como tal. Se trata de licencias, ¿no? De licencias que deben comprar los estudiantes y prácticamente la empresa privada se encarga de dar todo el curso. Yo no me tengo que preocupar de nada, todo se hace a través de un sistema externo, ¿no? Inclusive esta mañana, viendo mis emails, me llegó otra propuesta, igual un producto nuevo, se llama Aerospeak Language Schools Limitada, que consiste también en una compañía, ¿no? Educativa, ¿no? Que propone una cantidad de cursos que pueden hacerse a través de su propia plataforma. Son licencias y esta compañía, por ejemplo, propone todas las lenguas posibles y el costo es 4.999 euros. Perdón, libras esterlinas. Como pueden ver, digamos, el conocimiento finito en realidad está disponible ahí, siempre ha estado disponible ahí. Y de alguna manera esto es lo que nos lleva, ¿no? a grandes cuestionamientos, en realidad, o sea, cuál es nuestro rol hoy día en lo online, cuál es nuestra relevancia, ¿no? Como profesores de lengua o de cualquier otro contenido. En realidad, al final, la pregunta es, por último, ¿no? ¿Qué cosa es el conocimiento, ¿no? ¿Qué exclusividad tiene la universidad para controlar tal conocimiento, ¿no? Esa es la gran pregunta. Como les decía, yo empecé celebrando todas las cosas buenas de lo online, pero a la vez también me preocupa el dejar todo a lo online. Y me preocupa porque una vez que yo preparo un curso, una vez que lo preparo de manera objetiva, de manera clara, pues ya lo tengo listo para la próxima vez. Pero esa ventaja elimina la posibilidad de seguir dando experiencia a otras personas, ¿no? O sea, voy formateando el curso y voy cerrándolo también a la vez. Entonces, esa ha sido, digamos, la gran pregunta para mí, ¿no? O sea, ¿de qué manera mi trabajo a la vez va limitando el acceso a otros profesionales? En cuanto a los estudiantes ahora, miren, todo esto es muy reciente. Les hablo de un curso que en el verano tuvo 176 estudiantes, muchos activos, muy participativos, les voy a decir, mucha gente en realidad comprometida con el curso, pero a la vez también, bueno, otros que dejan que el curso se haga solo, ¿no? O sea, casos sobre los cuales no tenemos control. Al final hay que preguntarse algo así, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos de los estudiantes, ¿no? Y ver si nuestro método online va hacia esos resultados. O sea, la gran pregunta es que lo físico y lo online contribuyen a generar los mismos resultados. O sea, al final nuestros estudiantes logran el nivel A1, A2, B1, etcétera. Esa es la pregunta. Por nuestra parte,
como profesores, como instructores, formadores, creo que, digamos, no, es una gran ventaja en realidad preparar todo. O sea, lo que en inglés se llama el delivery, ¿no? La entrega que tenemos que hacer, yo creo que la tenemos asegurada a través de lo online. La pregunta es que los estudiantes reciben lo mismo, es que, digamos, reciben lo que nosotros esperamos que reciban. Esa es la gran pregunta. Y es muy difícil comprobar, ¿verdad? Sobre todo en grandes clases, comprobar sería pues tener un examen en línea, en tiempo real, vigilado, una entrevista a través de videoconferencia también controlado. En fin, o sea, esa más o menos sería la manera de comprobarlo, pero en lo que se refiere a quizzes, a pruebas, ¿no? A través de fill in the blanks, toda esta tipología de ejercicios, pues es muy difícil porque no sabemos cuántas personas hay detrás de la máquina. Y nos ha pasado casos curiosos, ¿no? Casos risibles a veces de tener en las pruebas orales, por ejemplo, compañeros del candidato ahí dándole la respuesta, ¿no? Y se notaba que hablaba otra persona detrás. Bueno, y también pues el hecho de que cuando hay una prueba, digamos, de quiz, no sabemos en realidad quién responde, ¿no? No tenemos control sobre eso. Eso es algo que tenemos que mejorar en el caso nuestro. Bueno, aquí voy a detenerme un ratito, no sé cuánto tiempo tengo más. Dime, Adriana, tú me dirás el tiempo que me queda. Sí, todavía tienes como 5 minutos. 5 minutos, ya. Bueno, les voy a proponer, por favor, escribir en el chat alguna pregunta, algún comentario para que podamos aprovechar de estos 5 minutos. Pues les decía, este verano entonces ofrecimos 4 cursos online, una mezcla de sincrónico a través de las aplicaciones. Y por ejemplo, algo que descubrimos como, digamos, algo valioso fue el chat. El chat nos pareció algo muy, muy positivo en lo pedagógico porque al final, esto no estaba programado, obviamente, fue algo que lo descubrimos en el camino. El chat nos permitió la participación de muchos chicos que son tímidos, que no, digamos, que hablan muy difícilmente durante un curso en tiempo real. Pues a través del chat tuvimos mucha participación y de hecho participación que al final era solución, digamos, las dudas de unos se respondían inmediatamente a través del chat, entonces el profesor, ¿no? O la profesora al final se quedaba libre de esas respuestas. Nos pareció genial esta aplicación, la cual recomiendo totalmente. Em, Algo que nos pareció un poco incontrolable fue el hecho de tener una clase con 170 personas. Fue totalmente, vamos, imposible que todos participaran, ¿no? Salvo el chat, obviamente. Así que eso me imagino que dependerá de la institución donde trabajan. En el caso nuestro, tenemos una gran conferencia de gramática de 1 hora y media con 170 personas y 2 horas y media hasta 3 a través de videoconferencias como Zoom, que consiste en realidad ya de grupos menores, ¿no? Pueden ser grupos hasta de 25 en ciertos cursos, en otros hasta 30, pero en realidad son grupos de lo que antes llamábamos conversación. Y en esas sesiones
podíamos ver justamente lo que no se podía hacer a través de la máquina, es decir, comentar, analizar, intercambiar, trabajar en grupo, em, en fin, o sea, todo lo que nos propone pues esta aplicación como Zoom. Aquí ya tengo un par de preguntas, así que bueno, tenemos que volver a pensar en el formato. Eh, sí, exactamente. Denise, el quiz nos dimos cuenta, ¿no? Para el segundo que teníamos que hacer una combinación de preguntas objetivas, aleatorias además, y por lo menos de, digamos, un 25% de todo ese quiz que fuera una pregunta de respuesta libre, ¿no? De respuesta verdaderamente personal. Y aquí esto nos sumaba tiempo para el corrector. Y es ahí donde empezábamos a ya tener problemas con la cuestión contractual, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, hay que cronometrar en realidad cuánto tiempo me va a tomar corregir. Entonces yo diría aquí siempre una o dos preguntas de respuesta libre y sobre todo mucho tiempo de preparación. Hay que dedicarle bastante al principio, ¿no? En la primera vez. Sí, bueno, aquí otra pregunta de JP Torralbas. ¿Cómo mantener la atención en clase? Bueno, eh, aquí es donde no tenemos control justamente, ¿no? Trabajar con una idea de 100%, creo que hay que ser realista, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Siempre habrá 2/3 que ya sea en una sesión presencial o online, estarán completamente en clase, pero van a tener también personas que simplemente abren la máquina y pues están haciendo otras cosas, ¿no? La verdad es que la atención en clase, la manera como hemos hecho, ¿no? En varios cursos es presentar un contenido, digamos, de análisis, ya sea, por ejemplo, un documento sonoro o audiovisual, y pedir a través de preguntas ya preparadas, a través del chat o de algún PowerPoint, pedir el trabajo en grupos, dejarlos que trabajen ahí, parar el Zoom por unos 5 minutos y reanudar las actividades, ¿no? Después de ese trabajo. O sea que, digamos, creo que como profesor o profesora, ¿no? Hay que dejar un poco esta impresión de control, por una cuestión de salud mental también, ¿no? No hay que esperar controlar todo, ¿no? Uno abre la puerta, ¿no? Como profesor y pues los estudiantes, ¿no? Tienen la invitación de pasar o no, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Luis. Creo que lo dejamos aquí por el momento y pasamos a Juan Carlos, pero continuamos esta discusión a través del webinar. Sí. No, Muchas gracias. gracias. Y ahora Ana García va a presentar a Juan Carlos. Hola a todos y para mí es un placer poder presentar a Juan Carlos Rocha Osornio. Creo que te olvidaste del Rocha antes cuando lo presentaste, Adriana, y antes de que no pasa nada. Juan Carlos es un assistant professor en la Universidad de Toronto. Él es profesor en Teacher Stream, ¿cómo se llama? Teacher Stream, o sea, de enseñanza específica. Él es el coordinador también de los cursos de lengua en la Universidad de Toronto. Y bueno, para mí es un placer poder contar con él y que haya aceptado nuestra invitación para dar este webinar. Pues Juan Carlos, la palabra toda tuya.
Gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Bom dia a todos falantes de portugués también. Les voy a presentar yo un poco de lo que he aprendido en muy poco tiempo, que es prácticamente este verano, y no de una forma práctica, porque yo no enseñé clases este verano. Sin embargo, como la mayoría de ustedes me imagino, me la pasé tomando talleres, tratando de prepararme lo mejor posible para esta nueva modalidad, ¿no? Entonces, antes de comenzar, me gustaría hacerles esta encuesta. ¿Tienen experiencia dando clase online? Tenemos 5 posibles respuestas. La A, no. B, entre 2 a 3 semanas. C, entre 2 a 4 meses. D, 1 a 3 años. Y la E, más de 3 años. Si pueden poner la letra, por favor, en el chat para darnos una idea de los niveles de experiencia que tenemos. Ok. Muy bien. Bueno, pues por lo que veo, hay de todos niveles, ¿no? Algunos tienen experiencia, algunos no. Yo les comento que encajo en la opción B, que es la de 2 a 3 semanas, y fueron las últimas semanas que tuvimos antes de que comenzara la cuarentena. Y bueno, durante este tiempo, bueno, básicamente mi presentación está dividida en 2 partes. Quiero comenzar un poco con los mitos, estas presuposiciones y supuestos en torno a la enseñanza online. Y seguido voy a darles 10 recomendaciones concretas de cómo estructurar un curso online en base a lo que he aprendido en los talleres y sobre todo a un curso que tomé este verano con la Universidad de Salamanca. Un muy buen curso en el que aprendí muchísimo y espero poder ponerlo en práctica ahora. Entonces, aquí tenemos una fotografía en blanco y negro de una clase presencial de los años 80. Vemos al profesor ahí de traje negro con su corbata y en la mano tiene una actividad que les pasó a sus estudiantes en la clase, ¿no? Y era la pregunta, ¿qué crees que pasará en el año 2020 para practicar el futuro simple, ¿no? Muchos de ellos contestaron diciendo, bueno, pues trabajaremos en casa, haremos videoconsultas con el médico, usaremos mascarilla, haremos videollamadas y tendremos clases de español online. Dio sorpresa, ¿no? Estamos ahora a 20 de agosto del año 2020 y esta es completamente nuestra realidad. Y bueno, hay que acoplarnos simplemente. Yo creo que es normal tener un nivel sumamente elevado de ansiedad, por lo menos yo lo tuve cuando comenzó todo esto, y ahora para prepararnos para el siguiente año académico, sigo teniendo un poco de ansiedad porque es algo desconocido. Estamos ante un nuevo panorama educativo, de eso no hay duda. A mi forma de ver las cosas, yo creo que vamos a aprender muchísimo y difícilmente vamos a regresar exactamente a la manera presencial. Yo creo que se nos va a quedar muchísimo de esta nueva era tecnológica. Vamos a tener que adaptarnos a estos cambios, realidades, asimilar nuevos conocimientos de una forma casi inmediata y automática. Y a esto me refiero a que hay que tener presente que las aplicaciones, todo esto que vayamos a aprender va a seguir cambiando. Entonces, lo que utilicemos quizás este año, probablemente para el próximo año va a ser considerado obsoleto. Ustedes saben cómo es la tecnología, cambia muchísimo y vamos a tener que adquirir nuevas técnicas y estrategias. Ojo, con esto no quiero decir que vamos a tener que inventar una nueva pedagogía, es simplemente cómo adquirir estas nuevas técnicas que resuenen en un modelo pedagógico. Si nos enfocamos, por ejemplo, en lo comunicativo, es cómo transferir eso que ya hacíamos en la clase presencial ahora a un formato digital.
El primero de los presupuestos es que con la digitalización ya no se lee ni se escribe igual. Seguramente puede ser que muchos de ustedes o algunos piensen que los medios electrónicos, en estos podemos ver mayores errores u horrores de ortografía, y que esto, bueno, nos limita nuestra labor como docentes a la hora de enseñar español como lengua extranjera. Sin embargo, la verdad es que los errores de ortografía siempre han estado presentes, independientemente del formato, del medio. Yo cada que voy a mi país de origen, en México, me horrorizo al ver carteles como los que les presento aquí, ¿no? No se permite alcohol con H y venta de hielo, venta con la B de burro y el hielo sin la H. Entonces, los errores de ortografía van a estar presentes independientemente del medio que utilicemos. Entonces, no hay que tenerle miedo a la tecnología. El formato cambia, pero no el consumo de la información tal y como lo vemos con los periódicos. Ya pocos son los periódicos que imprimen la copia física, ¿no? Yo creo que la mayoría está consumiendo información, las noticias a través de los formatos electrónicos. Y esto mismo pasa ahora con nuestras clases de ELE. Ojo, hay que recordar que ante todo somos profesores de español, no somos profesores de sistemas informáticos. Y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy presente. Hay que ser muy pacientes con nosotros mismos y después con los estudiantes, porque estamos ahora viviendo un momento de tensión educativa y esto está generando muchísima ansiedad en todos. Ciertamente genera ansiedad en mí como coordinador de un programa donde hay más de 1000 estudiantes y siento muchísima responsabilidad. Sin embargo, tengo que saber controlar esta tensión, ¿no? Entonces, tanto profesores como estudiantes vivimos esto. Los estudiantes, la mayoría no tienen experiencia tomando un curso online. Entonces, hay que también ser muy pacientes, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy válido. Ahora, ¿qué podemos hacer? En el año 2015, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se reunió y desde entonces comenzaron a proponer algunos factores para lidiar mejor con la tecnología. Obviamente, en el año 2015 no sabía nada de virus como el coronavirus, pero ya se estaban adelantando de alguna forma a cómo lidiar con la información a través de los medios digitales, ¿no? Y lo primero que nada proponen la dignidad. La dignidad no hay que perderla, ante todo hay que estar seguros de nosotros mismos, de tener muy presente que somos profesores de lengua, como ya les decía, hay que cooperar con los demás, hay que participar activamente en las decisiones que se tomen en nuestros departamentos o centros de trabajo, para llegar ahora a la modalidad online. En el Departamento de Español y Portugués pasamos por meses, se puede decir que por meses de consultas. La universidad, la facultad, proponía el modelo HyFlex, que me imagino muchos de ustedes ahora ya estarán familiarizados con él. Quizás algunos de ustedes van a dar su clase de esta forma, en la que pocos estudiantes van a estar físicamente presentes en la clase y la gran mayoría van a estar conectados a través de las computadoras. Este modelo, a mi forma de ver las cosas, me parecía completamente, vaya, no me gustó de nada. Y se lo hice saber, obviamente, a la jefa de mi departamento, a la universidad, y finalmente, bueno, pudimos cambiarlo para que se lleven a cabo completamente online de forma sincrónica. Y aquí también resalto lo que comentaba Luis anteriormente sobre los contratos. Hay obviamente que poner mucha atención en esto y uno como coordinador lo sabe, pero es difícil adelantarse al medir cuánto se van a tardar los instructores o los TAs en calificar ciertas cosas. Entonces, hay que participar activamente en estas decisiones porque pueden tener una repercusión importante.
en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay que ser solidarios con los demás y esto lo estamos haciendo en este preciso instante a través de llevar este tipo de talleres, webinars, para darles un poco de ayuda a los que no se sientan muy cómodos con esta nueva virtualidad, este ciberespacio, ¿no? Y finalmente, a través de esos primeros 4 factores, vamos a llegar a una competencia digital que, tal y como pasa con nuestros estudiantes, para que se conviertan en estudiantes competentes en la lengua, hace falta tiempo. Entonces, nadie espera que de la noche a la mañana, y digo de la noche a la mañana porque ha sido un cambio bastante reciente, vamos a aprenderlo y esto nos va a llevar tiempo. Entonces, hay que ser nuevamente muy pacientes con nosotros mismos. El segundo de los presupuestos, mitos, es que con la digitalización ya no se enseña ni se aprende igual, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista ese papel del profesor que ya lo teníamos que haber asimilado, que no somos simplemente transmisores de información. Una clase de español o de lengua extranjera, sea el idioma que sea, tiene que ser una clase activa donde el profesor facilite y no entorpezca ese aprendizaje. Más que nada, tenemos ahora que considerar la diversidad de nuestros estudiantes. Va a haber estudiantes que van a participar más que otros en esta nueva forma digital y tenemos que tomarlo en cuenta. Este lenguaje, la retroalimentación visual que antes teníamos en una clase presencial, se pierde. Antes era muy fácil darnos cuenta cuando alguien no nos ponía atención o cuando alguna de nuestras actividades no resultaba como nosotros esperábamos. Ahora no vamos a poder controlarlo muy bien. Y aquí también resalto lo que dijo Luis Abanto antes. No se trata de estar controlándolo todo. Yo creo que vamos a tener que adaptar también la evaluación. Y aquí viene el primero de los consejos o recomendaciones que yo les doy. Los requisitos técnicos, ante todo, no debemos suponer que todos van a tener una buena conexión a Internet. Los estudiantes se van a conectar de todas partes del mundo y esto es algo que va a pasar. Vamos a tener problemas con la conexión. Ahora, en este momento, afortunadamente no los estamos teniendo, pero va a pasar en nuestras clases y tenemos que ser muy pacientes con los estudiantes. Número 2, hay que tener cuidado con el contenido de nuestras clases. Yo, en lo particular, me gusta mucho abordar la cultura. La cultura es parte intrínseca del proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera, pero puede ser considerado altamente ofensivo en algunas partes del mundo, como fue el caso precisamente de Malasia en el año 2017, donde decidieron que, la letra de la canción Despacito resultaba ofensiva para la gran mayoría musulmana. Entonces, hay que tener en cuenta estos aspectos, hay que tener en cuenta también que en algunos países es posible que vigilen a los estudiantes y si les estamos poniendo una imagen que pueda ser considerada irrespetuosa u ofensiva, eso los puede meter en problemas. Entonces, hay que considerar la diversidad de nuestros estudiantes, sobre todo ahora. Número 3, no hay que pensar que porque nuestros estudiantes son expertos en las redes sociales, o por lo menos nosotros creemos que son expertos, también lo van a hacer en nuestras clases. Hay que detallar demasiado las instrucciones de cualquier aplicación que nosotros queramos que ellos utilicen. Hay que hacerlo hay que ser muy detallados, porque esto también puede causar que no saturen el correo electrónico. Eso es algo también voy a mencionar más adelante. Como recomendación número 4, hay que ser muy simples, pero esto me refiero a que hay que ser también eficientes. No se trata de ser perezosos y no hacer nada en la clase, no poner ningún tipo de material, pero como en esta fotografía vemos aquí maletas que están siendo esperadas, que están esperando los pasajeros a reclamarlas, a los estudiantes no les va a gustar entrar a nuestra plataforma online
y ver un desorden, un caos. Hay que tenerlo todo bien estructurado. Tal y como lo pongamos en el programa de curso, idealmente sería la misma forma de hacerlo en las plataformas de nuestras universidades. Entonces, en la Universidad de Toronto utilizamos Quercus. Yo recomiendo que se utilice esta plataforma para tener las clases, porque, bueno, ustedes saben que durante el verano comenzaron los hackeos al Zoom. Entonces, queremos de alguna forma también prevenir que pasen estas cosas, ¿no? Es una plataforma más segura. Número 5, hay que crear foros online de discusión para que los estudiantes también hagan preguntas. Con esto nos vamos a evitar lo más importante, que es la saturación del correo electrónico, porque después se nos pierden y los estudiantes piensan que uno no les quiere contestar, pero es simplemente que estamos saturados de correos que se van acumulando. Entonces, una forma de contrarrestar esto sería poniendo foros, y si algún estudiante también, y hablando de la diversidad cultural, que algunos se atreven más que otros a hacer preguntas, si uno no hace esta pregunta, es posible que el otro que sí la haga va a darse cuenta de esto y se van a contestar las preguntas de todos. Entonces, esto es algo muy importante. Como sugerencia número 6, obviamente hay que tener fechas límites, pero ahora, con esta situación de emergencia, también tenemos que ser muy flexibles. Y esto es algo que tenemos que considerar, que puede pasar que algunos de nuestros estudiantes lamentablemente se enfermen, o sus familiares, y tenemos que ser flexibles. Es un año en el que vamos a tener que entender bastante la situación de todos. Número 7, hay que ponernos un horario a nosotros mismos como profesores y hay que comunicárselo claramente a nuestros alumnos. Nosotros no somos y ni siquiera un Customer Service Representative, no trabajan todo el día. No podemos estar contestando, no deberíamos estar contestando todo el día correos electrónicos, seleccionar simplemente un horario, porque también, como lo mencionaba Luis Abanto antes, la cuestión de la salud mental, no hay que saturarnos y no hay por qué hacerlo. Hay que evitar esta fatiga que ya se vio en el verano con las reuniones por Zoom, que es algo que ha sido probado por los científicos. Nos cansa a todos estar en una reunión, en una clase por mucho tiempo. Número 8, hay que grabar videos para crear una conexión empática con nuestros estudiantes. Sin embargo, la recomendación aquí es tratar de limitar estos videos a videos prácticos y didácticos, no simplemente a explicar cuestiones gramaticales. Una lengua no se trata solamente de darles reglas gramaticales. A mí, por ejemplo, se me ocurre hacer un video con un tour del centro de Toronto, obviamente en español, cosas que los estudiantes con las que se puedan enganchar y que les resulten llamativas. Es lo mismo cuando nosotros vemos una serie en Netflix o en YouTube. Si no nos llama la atención, no vamos a continuar con ella. Entonces, ¿por qué grabar un video de gramática? Así también ya las plataformas ahora, la mayoría de los libros de texto que utilizamos, tienen videos y videos profesionales hechos por personas que se dedican a esto. Entonces, sí hay que grabar videos, pero la sugerencia aquí es con un contenido que no se base solamente en lo gramatical. Número 9, y esto es algo que a mí me gustaría discutir a mayor profundidad, porque yo creo que todos nos encontramos con la misma pregunta, es cómo vamos a evaluar ahora a nuestros estudiantes en esta nueva modalidad digital. ¿Cómo vamos a cerciorarnos de que esta integridad académica se siga cumpliendo? Y eso es algo muy difícil. Yo creo que también hay que ser muy pacientes y lo vamos a aprender ahora en este nuevo año académico. Algunos colegas con los cuales he hablado en universidades de Estados Unidos me comentan que utilizan un Proctor Online, que es básicamente un programa donde se les vigila a los estudiantes cuando están haciendo exámenes, están tomando exámenes. Entonces,
A mí en lo personal no me gusta eso. Yo creo que aquí en Canadá tenemos mucho más cuidado con la cuestión de la privacidad de la gente. Pero bueno, esto es algo que algunos colegas están haciendo. Y de este tema me gustaría abordarlo más porque sé que a otros colegas presentes aquí también les interesa esto. Y el último consejo que yo les daría sería escoger bien los materiales de nuestros cursos. No se trata simplemente de copiar todo lo que estábamos haciendo antes en la clase presencial y trasladarlo a este nuevo formato. Tampoco se trata de inventar la rueda. Yo creo que el Internet ya tiene bastante contenido, un contenido muy bueno, que es un contenido abierto. Y hay que hacer uso de eso que ya está en el Internet. Hay que hacer uso de las plataformas que acompañan en los libros de texto y hay que también intentar crear nuestros propios recursos. Y esto es algo que ya veníamos haciendo antes en la clase presencial y ahora, ante la llegada de esta nueva era, vamos a tener que hacerlo más. Desde enero he estado trabajando con 2 estudiantes graduados de mi departamento en la elaboración de un Open Educational Resource que vamos a poner en práctica ahora en septiembre y vamos a ver cómo nos va. Este libro, ebook, de alguna forma, va a estar accesible para todos. Entonces, hay que poner solamente en el buscador de Google, a parar bien la oreja, cuaderno de comprensión auditiva, y lo van a poder ver ahí. Y quizás, si les gusta, lo pueden poner en práctica también en sus clases. Y finalmente, keep calm. Son tiempos difíciles, pero como les dije desde el principio, hay que ser muy pacientes con nosotros mismos y después con los estudiantes. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por esta presentación. Ok, muy bien, perdón. Bueno, sí, no sé, vi ahora aquí en el chat que Luis Savanto ha mencionado Respondus. Entonces, no sé, si por favor pueden compartir sus pensamientos, sus ideas acerca de Respondus o software parecido que vigila, ¿no?, a los estudiantes, porque entiendo que es un poco polémico ese tema. Sí, sí, exacto. Simplemente quería compartir, durante el verano se nos dio la posibilidad ya de utilizar Respondus y ahora en otoño se ha ratificado esta posibilidad y no una obligación, cuidado con la palabra, porque claro, entramos en otros terrenos, ¿no? Entramos en el terreno de lo legal y esto tiene que ver ya más bien con la ley de Ontario. Como ven, o sea, se va volviendo compleja la cuestión de cómo rendir cuentas sobre los resultados de aprendizaje de un estudiante dentro de un contexto ético. Y aquí ha habido muchas protestas, Federación de Estudiantes, ¿no?, de protestas de impedir que la universidad entre a tu casa y te grabe dentro de la privacidad de tu habitación, ¿no? Como ven, o sea, no es algo que lo vamos a responder nosotros, es un dossier que lleva muchas conversaciones y llevará todavía mucho tiempo más, porque o sea, tiene que ver con algo inesperado para nosotros, ¿no? O sea, la supervisión ética, ¿no?, o por lo menos la evaluación ética de un estudiante. Aquí el problema es que todavía seguimos con la cuestión del síndrome del examen final, ¿no? El examen final tiene que dar cuenta de todo. Entonces habría que, digamos, pensar en otra forma, ¿no? Otra forma de dar cuenta de una evaluación real, de dar fe, ¿no?, de un progreso real, de una formación
real, ¿no? Gracias, Luis. ¿Y cómo ha sido la discusión en la Universidad de Toronto acerca de Respondus o otro tipo de programas parecidos, Juan Carlos? Bueno, precisamente ahora a todos los colegas se nos ha dividido en comités. Estamos, precisamente mañana es la fecha para entregar un informe. A mí me tocó el grupo de la integridad académica. Y como lo mencionaba en mi presentación, yo creo que esto es algo con lo cual vamos a tener que ser muy pacientes porque nadie tiene la respuesta absoluta, a pesar de que se tenga experiencia en el verano o a pesar de que se haya enseñado por más tiempo. Yo creo que también no se trata de estar vigilando, y vuelvo a recalcar esa palabra de Luis, porque ciertamente ese chip que tenemos es inevitable quitárnoslo de la noche a la mañana. Va a acompañarnos por algún tiempo. A mi forma de ver las cosas, yo creo que tenemos que basar el aprendizaje en proyectos. Es para este año que comienza, vamos a distribuir la nota a partir de que los estudiantes realicen proyectos que pueden ser escritos y proyectos también que estén relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, pedirles a los estudiantes que creen una infografía. Pedirles a los estudiantes que escriban un informe del por qué quieren irse a un programa de intercambio, cosas de este estilo, ¿no? Entonces, hacer algo que a los estudiantes también les vaya a servir en el futuro y no tratar esta enseñanza de una forma mecanizada en la que solamente sean ejercicios gramaticales o aprendizaje de vocabulario y por ahí algunos brochazos de cultura. Entonces, yo propongo que se base el aprendizaje en proyectos. En mi departamento tenemos un requisito, o lo teníamos por lo menos en el pasado, en el que las clases, los estudiantes no pasaban el curso de lengua si no aprobaban el examen final, por lo menos con un 50%. Entonces, esto es algo que va a tener que cambiar, porque de nada nos sirve tener exámenes si sabemos que los estudiantes de cualquier forma van a tener acceso a todo este contenido, ¿no? Con el libro abierto. Entonces, vamos a tener que cambiar la forma y a mi manera de ver las cosas es a través de proyectos que estén relacionados con la vida diaria de nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿algo que te gustaría añadir? Sí, sí, quería agregar algo, retomar algo que mencionaba Juan Carlos sobre la noción de cultura que incluimos en nuestras clases. Mire, por la experiencia programando, ¿no? Este verano, programando, no sé, cientos de ejercicios, yo les puedo decir que reinventando la rueda un poco, la lengua como sistema lo tenemos controlado. O sea, tenemos todos los ejercicios posibles si nuestra concepción de la lengua es exclusivamente como, digamos, la lengua como sistema. Conjugaciones, preposiciones, sintaxis, en fin, todo eso está ahí, pero ahí corremos el riesgo. Ahí corremos el riesgo en que una compañía, una mega compañía, se instale en nuestra universidad. Y no quiero ser pesimista, simplemente quiero compartir experiencias, ya que yo tengo conocimiento de universidades, escuelas en Europa, ¿qué es lo que hacen? Contratar a una compañía privada para encargarse de sus cursos de lengua. En la cuestión canadiense, yo creo que tenemos que reclamar una especificidad y yo la vía, la solución la veo en cambiar justamente de visión, ¿no? De concederle a la lengua esa dimensión social, ¿no? Que la lengua es social, que la lengua existe, por lo menos la parte que corresponde al habla, ¿no? Corresponde a una comunidad que se recrea, en fin.
de las cosas. Entonces, eso es creo yo, lo que debemos reclamar e insistir. Y ahí, claro, nos exige actitud, ¿no? Como desechar la parte de cultura como entretenimiento, ¿no? De ahí el hecho de Despacito, y yo conocía casos hace varios años cuando estaba de moda esa canción de la gasolina, ¿no? Y hay, y hay que tener cuidado porque todo se, todo se graba en lo virtual. Se graba y todo se recupera y todo puede convertirse en evidencia en contra del profesor que está difundiendo, ¿no? Cosas que violan la integridad de la persona según la ley canadiense. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno muestra, con lo que uno insinúa. Sí, nada más. Gracias. Por cierto, aquí en el chat un comentario de Gabriela Sánchez que dice, a mi entender, avanzar en vigilancia no mejora la conexión con los contenidos, por el contrario, debilita el aprendizaje. El desafío es ser creativos. Entonces me parece también que aquí otra vez estamos llegando al mismo punto, ¿no? Que nos hace como especial cómo podemos convencer a los estudiantes que asistir a una clase de lengua en la universidad es mejor que tomar una clase así en línea por una de esas compañías, y yo creo que es en eso, en la conexión con el estudiante, ¿cierto? No sé si quieren añadir algo más. Si no, creo que podemos abrir el espacio a todos, a ver si hay otros comentarios o preguntas, dudas. Por cierto, Juan Carlos, ¿sería posible escribir el título del Open Source Book en el chat para que todos puedan ver? Muchas gracias. Yo creo que a partir de ahora, si os parece bien, podéis levantar la mano y entonces os damos acceso y podéis hacer la pregunta oralmente y sería más fácil para todos, quizás. ¿Nadie tiene preguntas?